Bueno, ahora dejando de lado tanto el pensamiento concreto como el pensamiento abstracto, vamos a ir a empezar a desmenuzar lo que se denomina dialéctica. Decimos que caseramente, de una manera muy casera, decimos que la dialéctica es la teoría y la técnica retórica de dialogar, de intercambiar opiniones, de discutir, de descubrir la verdad mediante la exposición y la confrontación de razonamientos y argumentaciones entre personas, entre sujetos, diríamos, ¿no? ¿Qué hacemos? A partir del diálogo, a partir del descubrimiento de distintas posiciones, hasta se puede llegar a una conclusión o no, pero este ida y vuelta de opiniones y de suposiciones, diríamos, ¿no? Este tratar de descubrir la verdad por medio de la retórica, del diálogo, del escucharse y el de escuchar. Por eso habla de una teoría, de una técnica, hace que podamos definir lo que es la dialéctica, muy caseramente, ¿no es cierto? Se conoce como dialéctica, diríamos, a la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación. De argumentos contrarios a veces, o no, o a veces las confrontaciones tratan de decir lo mismo de distinta manera, porque cada uno respeta el discurso del otro y a veces se llega hasta la misma conclusión, ¿no es cierto? Entonces esta técnica de confrontar con el otro en busca de la verdad es lo que más o menos podríamos definir como dialéctica, como primeras palabras, ¿no? Que le vamos a honrar la dialéctica. La dialéctica tiene unos conceptos básicos que tendremos que empezar a visualizar. El primero es una concepción del desarrollo que entiende que entre el movimiento, la transformación, el cambio, hace la esencia de todo fenómeno y de todo hecho en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. ¿Qué me refiero con todo esto? Es que en el movimiento, en la confrontación, se puede analizar cualquier hecho de la realidad. La naturaleza, el pensamiento humano, las sociedades. Esto es que es una transformación constante en la dialéctica dentro de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Este movimiento permanente es infinito. Constantemente estamos modificándonos. Este movimiento es constante. Siempre vamos a estar modificándonos en nuestros pensamientos. Nosotros mismos estamos muchas veces lo que pensamos cuando éramos chicos no es lo mismo que en la adolescencia y no es lo mismo que en la adultez, y en la misma adultez cuántas veces cambiamos de parecer a partir de un diálogo con un otro o en el transcurso de nuestra vida. Esta transformación y este movimiento es eterno hasta el día que nos morimos, ¿no es cierto? Siempre. ¿Y esto a qué se debe? Se debe que siempre hay una contradicción interna. Siempre, cada cosa, cada existente se configura siempre como una unidad. Y de múltiples aspectos y múltiples cualidades y determinaciones. Entonces, esta contradicción interna que a veces que sería como la duda, uno empieza a modificar. Y quizás en la misma dialéctica con un otro empezamos a modificar nuestros conceptos que teníamos sobre una realidad, ¿no es cierto? De estos múltiples aspectos, algunos son opuestos entre sí, constituyen los polos de una o variada
contradicciones internas. Muchas veces nos resistimos nosotros a cambiar de opinión porque toda la vida hemos pensado que las cosas eran así y, y vemos que las cosas van cambiando, que cambia nuestra manera de ver y nos resistimos a todas estas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los grupos, el análisis de las contradicciones apunta justamente a resolver un dilema. Y es decir, que buscar aspectos que generalmente se encuentran en forma disociada. ¿Cuántas veces en grupos empezamos a intercambiar opiniones y teorías y tratamos de, en la oposición con el otro, buscar una realidad? Eso no quiere decir que siempre se consiga, pero bueno, dentro de la dialéctica es esto, es un intercambio de opiniones que a veces se puede llegar a un buen resultado, ¿no? Justamente para poder indagar estos obstáculos presentes en el campo grupal, significa investigar cuáles son las contradicciones que están en juego, el aquí, a la hora, entre nosotros, en el proceso grupal, en el devenir del grupo, en el transcurso, en el trayecto del grupo, cómo se van modificando y en los grupos operativos a veces estas contradicciones hacen que el grupo opere realmente, porque en la contradicción está el movimiento y está este devenir de situaciones que hacen que el grupo opere, se mueva. Entonces, también decíamos que hay una unidad y una identidad de los contrarios, porque los opuestos muchas veces resultan ser idénticos, porque cada uno de ellos remite al otro, y cada aspecto supone que su opuesto no pueden existir aisladamente. Siempre para que yo sea puesto, tenga una definición opuesta, siempre tiene que haber otro que tenga una visión opuesta a la mía. O sea que no es el uno con el otro o el uno del otro. Siempre tiene que haber dos para que haya una contradicción, ¿no es cierto? Los contrarios implican identidad y también implican lucha. Se oponen, tratan hay una especie de competencia, siempre desde el punto de vista de la dialéctica, en el análisis de las realidades. Esto no quiere decir que vamos a andar agarrándonos a trompada por las opiniones, que muchas veces pasa. Pero cuando alguien tiene una oposición, fíjense que y la defiende, y muchas veces, cuesta cambiar de opinión, porque algunos dicen, bueno, vos pensás eso, yo pienso esto, listo, cada uno con su pensamiento. O a veces puede llegar que en el diálogo, en el movimiento del discurso y de la confrontación, se puede llegar a algo importante, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que esta dialéctica materialista, diríamos, sostiene que el mundo es un proceso. Es materia sostenida de un desarrollo histórico. O sea, nosotros lo que pensamos, la concepción de la mujer hace 200 años, no me voy tan lejos, 50 años no es la concepción de la mujer en este momento. Entonces, lo que hace que este proceso de contradicciones y de dialéctica constante hace que muchas veces las sociedades se mejoren o se empeoren, pero está sostenida por este desarrollo histórico y a la vez no solo sostenida, sino que uno se apoya justamente en este desarrollo histórico.
Bueno, corto y voy a un videito nuevo.